a menudo. Y nos pareció... Viene produciendo la fiera. ¿Viste? Sí, yo también un productor nunca descansa. Y de pronto lo veo ahí, veo la nuca de Pipo. Sí, y está full, echa humo. Y me manda a mí, escúchame Pipo, busco el audio de Scaloni. Sí, buscar una máquina. Estoy al lado del guaso, no se entera. Nunca. Lo que no llegó más son los churros, se perdieron en el camino. No, pero creo que los jueves es el día de churros, ¿o no? Los jueves, claro, mañana, Juan. Perdón, no sé, vas a tener que venir mañana. Me ibas a contar algo de que lo encontraste a Pinus en el 60 y ya me olvidé, memento. Gracias, Ariel. No, nos pareció notar una menor militarización de la zona del Congreso. Hoy es miércoles, que para Patricia Bullrich se levanta contenta porque es el día en que va a hacer apalear y gasear jubilados, niños, discapacitados. Nos pareció notar una cierta baja en la cantidad de policías, al menos a la mañana, ¿no? Que dice, en los últimos miércoles llegabas a la mañana y ya era zona militar. Por el momento, ahora parece haber un menor dispositivo de seguridad. Lo que no quiere decir que esta tarde no vuelvan a hacer lo que les encanta hacer, que es apalear gente. Eso te digo, hay que tomarlo en dos dimensiones. Igual un solo apunte más. Hice ese comentario y inmediatamente se materializó una moto de la policía al lado nuestro. Y dije, mejor me callo, porque evidentemente te escuchan de todas partes. Sí, eso hay que tomarlo en dos dimensiones. Una es otra foto más de hoy pegándole a jubilados o el colectivo que sea, y cómo puede impactar. Dos, también es pensarlo en el público de la fuerza de seguridad, que también votan. Y que de hecho parearon muchos votos en ese sentido. Y no sé si fue ayer, si no me confundo, que Bullrich, en modo ya plan platita, podría decir alguno, anunció un bono de 300.000 pesos, creo que era el monto, para la fuerza de seguridad, que están realmente muy mal pagas, lo hemos contado acá. El cabo que casi mata a Pablo Grillo cobra 800 lucas por mes. Claro. Digo, no lo estoy defendiendo. Digo, no. Hay que entender que son gendarmes, aparte que hoy están acá, mañana lo mandan a Salta, tienen que conseguirse alquiler y con un sueldo de 800.000 pesos, vivir ahí, comer, etcétera. Y bueno, después votan como vota, ¿no? Parece que perdió mucho apoyo ahí el gobierno. Habrá que estar muy atentos porque además, va a ser una jornada especialmente significativa con lo que pueda pasar con el veto a las leyes de financiamiento, ¿no? Se vencía hoy, se venció ayer, en qué, no sé, no tengo muy claro la situación, pero está en discusión las leyes de financiamiento universitario, que se está amenazando con una nueva gran marcha educativa en caso de que la vete, y la ley de emergencia pediátrica, que tiene que ver con el Garrahan, ¿no? Con todo el conflicto que conocemos, y habrá que ver qué sucede con eso, en este contexto, en un contexto de arenas movedizas después del contundente resultado del domingo en la provincia de Buenos Aires. Señor Rulo de la Torre, tenga usted muy buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días a todos. ¿Cómo están? Emociona ver al Rulo llegando con esas carpetas cargadas de información periodística. Preocupa. Preocupa, ¿no? Me da como que vuelve el periodismo vieja escuela, sigue ahí. Que nunca se fue. Licenciado, aquí se dijeron cosas y yo asumo la parte que me corresponde. Sí. Que usted estaba abrazado no a una raqueta. Ajá. Allá en donde se fue. ¿Se acuerda? A ver. Ajá. Ojo. Se está sospechando, Rulo. Compléteme la versión, por favor. Usted mandó una foto cuando llegó a ese lugar tan maravilloso que recomendamos desde aquí, que se recomienda desde aquí, en donde había chacinados. Posta Natural se llama el lugar. Hacemos el chivo completo. Chacinados y Binardis. No, sí, era extraordinario. El museo más maravilloso que conocí en mi vida. A partir de ahí nadie le creyó a usted. Sí. Lo del tenis de las 7 de la mañana. Claro. La verdad. No mienta más, Rulo. La verdad, tiene razón. Bueno, confirmando que me escuchan, y un dispositivo me escucha, veo en este momento en la pantalla, están, armando el operativo de seguridad, ¿no? Preparando toda la artillería para la tarde, para enfrentar a los peligrosísimos jubilados que atentan contra el orden institucional, todos cucas, por supuesto. Es la línea del gobierno, ¿no? De estos días, 72 horas de que perdieron el domingo, de cambiar para que nada cambie. Claro. O sea, cambiar lo menos posible dentro de un marco muy rígido, dogmático, ¿no? Se podría decir también. Sí, así que habrá que estar atentos al desarrollo de otro día complicado en la República Argentina. El gobierno dando palos a diestra y siniestra, pero sin acertar al núcleo de
la cosa. Vos ves las fotos que difundió el gobierno ayer, esa mesa en la que lo ves a Adorni, Santi Caputo, Patricia Bullrich, Guillermo Franco, Karina Milei, Martín Menem, encabezado por el hombre que usa 4 camperas, ¿no? Está circulando mucho la pregunta de por qué usa 4 camperas, porque ¿viste? La foto que apareció, la imagen con la que apareció el domingo tenía múltiples camperas una arriba de la otra. Si solo fuera eso lo que me preocupa de Javier Milei. Pero digo, ves esa mesa y decís, bueno, eso, cambiar para que nada cambie. Hay algo ahí de las camperas que el paso del tiempo empieza a demostrar que la presidencia a Javier Milei, ser humano, no le está haciendo bien. O sea, hay cosas muy impresionantes que vamos naturalizando, pero esto de Milei con 50 camperas hace 2 años no existía. Esto de Milei que era fotosensible hace 2 años no existía. Y sabemos, siempre digo, sabemos el 3% nada más de lo que sucede. El número no es casual. Y ya nos vamos a ir enterando, ¿no? Pero hay algo ahí que hay muchas cosas que crujen, digo, no es normal. Bueno, no sé si vamos a definir acá que es normal o no, pero andar con 4 camperas con 20 grados... Es curioso, por lo menos curioso. Es muy llamativo. ¿Vos sabés que lo que dijiste recién, lo de la fotosensibilidad? Una de las cosas que noté el domingo por la noche, cuando ya estaban claros los resultados, y llamaba mucho la atención, y era una imagen muy potente, esta cuestión de que él quiere las luces bajas, y que además, bueno, el ánimo no estaba para entrar saltando y tirando globos y cantando y no la renga ni nada por el estilo, pero la diferencia brutal de imagen entre, está bien, porque unos eran ganadores y otros eran los perdedores, pero había algo que iba más allá del resultado electoral en el contraste entre las imágenes de Axel Kicillof y Javier Milei. Veías el escenario de Javier Milei en penumbra, como nos estamos acostumbrando. Todas las últimas apariciones de Javier Milei fueron casi en penumbras, ¿no? Él evidentemente está pidiendo que no lo iluminen. Entonces siempre se produce a la derrota electoral se suma una imagen de gente paciente entre las sombras, como ya preparándose para huir. Además también ahí veía las mismas caras, todos paraditos al lado de él, pero con esta escenografía no apagada. Mientras Kicillof se mostraba no en un búnker, en la plaza de La Plata, ¿no? Con una enorme cantidad de gente queriendo comunicar ese mensaje de esto fue un trabajo en el que laburamos absolutamente todos, iluminado y obviamente con la alegría del triunfo. Pero digo, hay como una diferencia muy, muy brutal, muy marcada en el primer impacto. Cuando mirás así decís, hasta esta gente que algo le está sucediendo. También la derrota y victoria cambia mucho, ¿no? Sí, Kicillof parecía alto, de repente. Sí, medía 2 metros. Todos lo empezaban a ver, rubio de José Le, bueno, ojo. Pero lo de las luces, o sea, lo naturalizamos y pasa, y hay cosas más importantes que hacer en la vida que ver los temas de Milei, pero yo digo, es absolutamente novedoso. De hecho, a Milei lo conocimos en un set de televisión, claro, donde en Intratables tenías 200 millones de luces, y él fue 5 años ahí, y de repente, con la presión del poder, la soledad del poder, bueno, la dinámica, se hizo fotosensible un día para el otro. Bueno, hay algo que lo decimos alguna vez acá, que nos puede no caer bien Milei, pero este para que es el presidente y parecería que no lo cuidan mucho, no. Lo llevan para cualquier lado de la provincia, del conurbano, hace un viaje a Estados Unidos, va y viene en un día, una cosa muy llamativa. Hay algo que seguramente... Suspendió el viaje a España ahora. El viaje a España. Evidentemente alguien, ¿no? Debe decir, che, mirá, quizá... ¿no? Que digámoslo, era para ir a un acto de Vox. Claro, no era un viaje oficial del presidente. Nosotros lo naturalizamos de nuevo como tantas cosas, pero que un presidente viaje a un país importante, además como es España, en un vínculo importante entre ambos, para asistir a la convención del 4º partido a nivel nacional, que además es muy opositor al gobierno actual, es llamativo, ¿no? ¿Qué tiene que hacer ahí? Un espacio y saca 10 puntos de las elecciones. Alguien debería haber tomado nota aquella famosa entrevista en la previa de las elecciones con Trebuch, creo que fue, cuando se sacó porque susurraba gente del otro lado de las cámaras, ¿no? Eso era también un indicador de que podía suceder con alguien bajo presión, ¿no? Y ser presidente es estar bajo presión permanente. En aquel momento, una tesis que tengo yo ahí es que en aquel momento tan complejo de Argentina y ya casi sobre el balotaje, todas estas cosas que a uno le pueden generar preocupación de Milei, por ejemplo la inestabilidad,
se tradujeron en positivo para sus votantes. La idea que a un inestable, violento, loco, entre comillas, si querés, gritón, es nuevo. Todo eso es nuevo porque nunca vimos un político... la cantidad de veces que escuché en ese tramo de esos meses, solo un loco nos puede sacar de acá, necesitamos un loco para un país tan enloquecido, cosas por el estilo. Bueno, ahora, como de la Rúa, que llegó haciendo publicidad diciendo que era aburrido y después fue duerme la siesta. Bueno, yo creo que estamos en tránsito hacia eso. Bien. 10:27, estamos en la mañana de siempre. Hoy, como les dijimos ayer, tenemos entradas para el teatro, para ir a ver a Luisa Culioc haciendo Juana Vive, este sábado 13 de septiembre a las 21 horas en el bellísimo Teatro Roma de Avellaneda. Se presenta Luisa haciendo esta obra basada en Proceso de Juana Zurduy, de Andrés Lizárraga, dirigida por Rosa Caletano. Y ustedes pueden ganarse un par de entradas hoy, pero vamos a seguir sorteando esta semana. Hoy tenemos un par de entradas, tienen que enviar al WhatsApp de la radio, 11 3200 0530, la palabra Juana, con nombre, apellido, DNI completo, por favor, y después la producción se comunicará con ustedes para coordinar las entradas. Rulo, ¿de qué vamos a estar hablando? Una pregunta te hago Sí, antes. dígame. El sábado, el viernes. El viernes está el Tato Cedrón y veo que auspicia la 530. No hay entrada para repartir, Ya mangueó abiertamente, Rulo. Sí, claro. En la Carbonera va a estar. El viernes 12 de septiembre, Tata Cedrón. Acá en la Carbonera, acá en San Telmo, ¿no? Creo que sí. Crack de cracks, ¿no? El Tata Cedrón, digámoslo. Después voy a buscar bien. Está muy bien. Quiero que repartamos entrada. Acá está Carlos Calvo 299. Sí, eso es San Telmo. Sí. Aunque no sé si se llama San Telmo, pero todos lo conocemos como San Telmo. Así que... Investigaremos. Yo no voy a hacer de la partida porque el viernes voy a ver a la dirección, al búnker de autoridades. Vamos, le estamos pidiendo. ¿Hay entrada para la Carbonera este viernes para ver al Tata o no? ¿Qué vas a ver? Iggy Pop toca este viernes en el Movistar Arena, una leyenda a quien he visto en todas sus visitas del año 1988 y siempre tuvo algo interesante para mostrar. Mira qué bien, bueno. Bueno, averiguaremos lo del Tata Cedrón. Gracias. Rulo, te tomo la inquietud. Ahora sí, ¿querés que te cuente de qué vamos a hablar de economía o no? Me da un poco de miedo, pero sí. No. El desafío diario, podríamos titularlo. El desafío diario que tiene desde el domingo en adelante este gobierno. ¿Por dónde está pasando en estas horas? Tuvo el comunicado de respaldo del FMI, que lo respalda pero no le resuelve nada. Sí. Esta tarde tiene la primera licitación de deuda en peso, de las letras después de las elecciones. Acordate que las últimas iba subiendo la tasa de interés cada vez más para que no se le vayan al dólar esos pesitos. Son 7 millones de pesos lo que se licita hoy de los vencimientos de la deuda que tiene que pagar el viernes. ¿Le renovaron los bancos? No le renovaron. Después te cuento un poquito el panorama que se viene. Y la otra pregunta, ¿y qué va a hacer? ¿Va a subir la tasa todavía más? Porque ya la fuga hacia el dólar está casi declarada, casi decretada, ¿no? ¿A cuánto cerró el dólar ayer al final? El oficial 1.435 y los los financieros, el contado con liqui, el dólar MEP, por ahí, entre 1.435 y 1.440. O sea, subió 10 pesitos más, inclusive el mayorista también subió proporcionalmente, estaba en 1.415, algo así. O sea, ayer fue un día tranquilo, escaló nada más que un 1%. Claro. Esto ahora pasó a ser un día tranquilo. Y después tiene el tema, también vamos a hablar un poquito del desafío ¿Qué hace con el presupuesto, con esta farsa de superávit fiscal? ¿La va a mantener? ¿Qué le va a proponer a los gobernadores cuando se reúna, creo que el viernes, no? Hay algunos temas calientes que tiene ahí la pelota ahí, el gobierno en el medio, en los pies. La tenemos a Whitney Houston en el cajoncito al lado de Prince. La abrimos así, sale Whitney Houston y canta lo que tenga que cantar, como cuando Prince al final del programa sale y hace lo que tenga que hacer. Estaremos muy atentos. Pero ahora vamos a tomar comunicación con nuestro movilero estrella, el señor Martín Suárez. Anda por las calles, el movilero de la AM 530, en una actividad que tiene que ver con algo que mencionamos hace un ratito, el posible veto a la ley de financiamiento educativo. ¿Y dónde estás, Martín? Buen día. ¿Cómo te va, Eduardo? Si vos venís caminando por Avenida de Mayo, te vas a encontrar con la pirámide en Plaza de Mayo de frente, pero en esta ocasión, vas a encontrar dos banderas gigantes, una de FEDUBA y la otra de AGB UBA,
están unificando sus luchas históricas, reivindicaciones de ambos sectores que piensan ideológicamente distinto, con alguna distancia ideológica, pero que hoy están más unidos que nunca, obviamente porque el enemigo está en Casa Rosada. Claro. Y están dando clases públicas en defensa de la educación universitaria para que no vete la ley de financiamiento universitario, que es sin lugar a dudas y lamentablemente el próximo paso que va a dar el gobierno de Javier Milei. Para hablar sobre este tema estamos con Pablo Perazzi, que es el secretario general de FEDUA. Yo soy un romántico, te decía, Pablo, ¿no? A mí me encanta ver que todas las luchas se unifican, pero creo que este es el único camino que queda hoy por hoy, ¿no? No, el camino es la unidad, siempre fue la unidad y siempre será la unidad porque hay que golpear con un solo puño. Marchar separados, pero golpear con un solo puño. No, marchamos juntos, golpeamos con un solo puño y hoy estamos acá, como decías vos, en unidad, exigiéndole al presidente que no vete algo que es un valor del pueblo argentino, que es el sistema público universitario. Es decir, lo que está vetando en realidad es la esperanza de millones de jóvenes que han depositado todo lo que tienen en los pupitres, que están tratando de recibirse, que están cursando. Bueno, eso es lo que va a vetar, es decir, va a vetar la esperanza de millones de jóvenes. Bueno, mañana es la fecha límite que tiene el gobierno nacional para vetar la ley de financiamiento universitario. Es prácticamente un hecho que lo va a hacer, ¿no? Es prácticamente un hecho que lo va a hacer, nosotros ya lo descartamos y en función de eso nuestra consigna es: si hay veto, hay marcha. Lo más probable es que antes de que concluya este mes haya una marcha federal universitaria para exigirle al Parlamento, en este caso, que dé marcha atrás con el veto presidencial, porque además hay que decirlo, digamos, la ley de financiamiento universitario cuenta con el respaldo de la Oficina de Presupuesto del Parlamento, con lo cual no es que estamos sacando de un lado, no. Esto cuenta con respaldo presupuestario, por lo tanto lo que está haciendo el gobierno es un capricho, así que lo invitamos al señor presidente, estamos aquí frente a su oficina, que se acerque, porque incluso tenemos previsto una clase de cohecho y estafa que probablemente le interesa. Le va a venir al pelo, claro. Yo creo que sí. Bueno, te dejo en comunicación, Eduardo, con Pablo Perazzi, que es el secretario general de FEDUA. Pablo, buen día, me gustó lo de la clase de cohecho. Quizá, bueno, lo decía un poco Martín recién, ¿no? Cómo tener un enemigo tan claro unifica y hace que se disuelvan ciertas diferencias, como dijiste vos, para golpear con un solo puño. ¿Cambian algo lo que sucedió en Buenos Aires en el equilibrio de fuerzas o en la potencia que puede tener una protesta frente a un gobierno que tras la derrota que sufrió y el rechazo a sus políticas debería estar haciendo algún movimiento? Pero digo, lo que haga el gobierno ya sabemos que no puede tener mucha esperanza, pero ¿qué se puede plantear desde el campo de la lucha en la calle, de la lucha popular, esto que decías de la marcha federal? ¿Qué escenarios se abren después de lo que se interpreta claramente como el primer signo contundente de rechazo a las políticas del gobierno? Mirá, nosotros ya veníamos vislumbrando un cambio en el humor social, un cambio en las calles, varias semanas antes de lo que ocurrió el domingo en las urnas. Nosotros lo calificamos, yo creo que nosotros creemos que todo empezó con el huracán Cristina, es decir, Cristina puso nuevamente en agenda los problemas que el país enfrenta, y me parece que eso precipitó los acontecimientos y lo terminó de confirmar en las urnas en la provincia de Buenos Aires con un 47% de votos para Fuerza Patria. Así que el humor social que ya estaba cambiando fue ratificado en las urnas y está siendo ratificado hoy en las calles con esta expresión de dos organizaciones sindicales, dando clases públicas, invitando a la gente a participar de ellas, y vuelvo a repetir, va a haber una materia que es Introducción a la Coima 1 de la Cátedra Karina Milei, y estamos esperando que ella se acerque, porque bueno, es la titular de cátedra, debería estar respaldando a sus alumnos. Me encanta. ¿Es gratuito o va a cobrar comisión la titular de cátedra? No, el 3% hay que ponerlo, escuchá. El café, ¿quién lo paga? Bueno, igualmente. Después pasaron los horarios que por ahí me interesa llegar a la clase. Dale. Pablo, ese cambio de humor social vos lo advertiste también en las cosas que por ahí perciben ustedes cuando hacen este tipo de actividades públicas en la calle. Se nota del ciudadano común y corriente que quizá de eso que dice, no, yo de política prefiero
prefiero no meterme. ¿Notan también eso, una diferencia en las reacciones de la gente? Absolutamente. Mira, te diría que hace no más de 3-4 meses, cuando empezamos con clases públicas en las facultades, el clima te diría que era un poquito más hostil. Hoy eso cambió, es decir, ahora lo que escuchás son bocinazos acompañando nuestras medidas, gente que se acerca a recibir los volantes que los estudiantes muy gentilmente están entregando, donde ahí contamos la situación salarial, la situación presupuestaria, y la gente agarra, se queda, se lee, los lee, habla, es decir, hay un interés, pero hay un interés por una cuestión muy, me parece a mí, muy sencilla, y es que hay cerca de 2,5 millones de estudiantes universitarios, claro. Es decir, todos conocemos a un primo, a un tío, a un hermano que está yendo a la universidad pública y que está sufriendo, como sufren todos, la falta de papel higiénico en los baños, la falta de mantenimiento, la falta de elementos de higiene mínimas, es decir, todos lo estamos viviendo. Claro. Pablo, te agradezco el tiempo, gracias por la lucha, que sea visible, que todo lo que están haciendo sirva de algo en un contexto que sabemos que tiene casi un final cantado, ¿no? Pero quizá no mantener una mínima esperanza de que el gobierno tome nota, no estaría nada mal, pero sabemos que es difícil. Sí, nosotros igualmente no vamos a soltar la antorcha, es decir, el veto para nosotros es la acción ideal para iniciar una marcha grande, con toda la comunidad universitaria, con las 65 universidades nacionales, que seguramente muchas de ellas marcharán en sus respectivas provincias, en sus respectivas ciudades, incluso en los pueblos, como fueron las marchas del año pasado. Vos tenías a Chacabuco con gente marchando en la sede del CBC de la Universidad de Buenos Aires, es decir, eso va a pasar, así que nosotros confiamos mucho en este cambio del humor social y confiamos básicamente en el pueblo argentino, que siempre prevalece. Pablo, te mando un gran abrazo, gracias. Un abrazo, gracias por el contacto. Hasta luego. Martín, cualquier cosita, si llega a bajar Karina Milei a tomar una clase, por favor avisanos. Dale, si me pide la cometa también, te digo. Sí, por favor. Déjame que te agregue algo, porque mientras están luchando como corresponde los trabajadores, docentes, universitarios, junto a los gremios estudiantiles, aquí en la ciudad de Buenos Aires pasa exactamente lo mismo, pero en el nivel inicial, primario y secundario. Claro. El ajuste terrible que está llevando adelante el gobierno de Jorge Macri en todo el sistema educativo es terrible, y es por eso que la comunidad educativa hoy también, en horas del mediodía, va a salir a marchar y a hacer semaforazos en rechazo al cierre de escuelas, chicos. Claro. No estamos hablando de, alguna que otra materia que está sacando, no, rechazo al cierre de escuelas y también al fusión de aulas dentro de los primeros grados de la escuela primaria. Martín, como siempre, muchas gracias por tu trabajo, hasta cualquier momento, un abrazo. Abrazo, Edu. 10 horas 40 minutos, sí, esto, ¿cómo no? Jorge Macri también pasa un poquito por debajo del radar cuando está llevando a cabo acciones tan censurables como las del gobierno nacional, ¿no? Lo que pasa es que el gobierno nacional se lleva todos los focos, pero se está protestando en la ciudad de Buenos Aires por el cierre de escuelas. Fusionan escuelas, entonces y después acá hacemos un shopping, ¿no? Entonces son puntos, sí, yo te acepto un mote, son puntos que hay que tener en cuenta. Pero mientras tanto les quiero recomendar algo a todos ustedes, porque el bolsillo está jodido, ir al mercadito, ir a comprarte algún tipo de alimento, se vuelve muy cuesta arriba, y por eso ustedes tienen que tener en su agenda, en su Google Maps, a la empresa cooperativa de alimentos Soberanos, porque hay varias ofertas, y sobre todo, mira, pollo pastoril, pollo de verdad, pollo de verdad, pollo de campo, como los de antes. No estamos hablando del pollo viñolo, papá. Pollo viñolo, no vamos a comer el pollo viñolo, por favor. No, a mí dame un pollo pastoril. ¿Qué sé yo? Habrá quien, pero no es lo mío. Los miércoles, hoy es miércoles, ¿no? Sí. Bueno, hoy, miércoles, en los 4 locales de ECAS, es decir, en Serrano 461, en Díaz Vélez 3761, en Arana 293, y en uno de los mismos de ECAS dicen, este es uno de nuestros mejores abastos, llenos de oferta, muy grande, en el abasto de La Matanza, en San Justo, el señor Bufano 2201. Sí. Tienen los pollos de verdad, 7.500 pesos el kilo. Pero pollo pulenta, ¿no? 7.500 pesos el kilo. Y un pollo que, viste que hay pollos que los compras en el supermercado y cuando los cocinas
primero se te llena la fuente de agua, que Claro, toda el agua que el tenemos, congelado. y te quedó una Sí. codorniz, te quedó. Ni lo peses antes y después porque te No, es una depresión. Qué caro que pague el hielo, vas a decir. Chicos, hoy hay de comer pollo y de beber agua de pollo. Claro. Porque es lo que te Caldito, podés hacer un caldito. Claro, ¿cómo? es un caldito. Hay que- Bueno, pollos hay que pastoriles. rebuscársela, ¿viste? Pollo de verdad, pollo de campo, solamente en ECAS. Ustedes lo pueden seguir en las redes, @Somos ECAS, la empresa cooperativa de alimento soberano. Ténganlo muy presente. Yo tengo que ir a ECAS. Los quesos de ECAS. Yo Los hace mucho, quesos. yo hace recomendado. mucho que no voy, muchos meses quiero decir. No, Sí, pero sí. tenés que ir, ¿cómo no? Tengo que ir a hacer una transmisión. Ahí, También, sí. sí. Yo cada vez que voy a Serrano, que hicimos 2 veces o Sí. 3 veces, hicimos transmisiones allí en Serrano, Sí. la gente de ECAS me saluda, me trata de una manera muy, muy amistosa, porque bueno, no nos conocemos, y siempre me dice, che, ¿y cuándo? Y yo le digo, sí, vamos a volver, pero... Tu centro consigna. No, pero claro, pero bueno, no Ya depende, usamos esa, ¿no? no depende de mí, pero ya estaremos, porque es muy lindo, o sea, uno se encuentra muy Sí. lindo con la gente, con los que pasan allí, y de paso estamos ayudando y colaborando con ECAS, que realmente Tal cual. lo merecen, es una iniciativa que merece apoyo, sobre todo en este contexto absolutamente Sí, y obviamente necesita esfuerzo. Sí. Es decir, Sí. no se le hace a nadie fácil la cosa, tampoco a ellos, sobre todo el esfuerzo que le ponen de estar jugando del lado de la gente, ¿no? Ujú, sí. Bien, y nos metemos en el fútbol, metámonos en el fútbol, hablemos un dale. poco de fútbol. ¿Te parece? Así no tenemos que... Bueno, Porque si no nos tenemos que seguir liquidaste- hablando de la economía, y encima anoche la selección nos regala un espectáculo lamentable, medio inevitable, ¿no? Medio equipo cambiado, ¿no? está bien, bueno, pero ¿te acordás que cuando empezó esta última serie eliminatoria hablamos de que iba a haber algunas observaciones, iba a aprovechar para probar algunos futbolistas? Ujú. El caso más notorio, más notable fue el de Mastantuono, Ujú. pero también jugó Valerdi, Sí. que es una alternativa que anoche, sí, Sí, si me ponerle a explicar a la gente. Igual, porque- a ver, espera, seamos justos, no juzguemos, además sería de una ingratitud Pero gigante vos entrarle a la vos selección. Vos tiraste lo de un espectáculo lamentable. Claro. Así que El partido de anoche. A Lo ver, que no que Led no. Zeppelin tuvo shows horribles en el año 1974 y Eduardo, estaban en el mejor momento de su carrera. ese formato defensivo que exhibió ayer la selección, creo yo que era la primera vez que jugaban juntos en ese formato defensivo. Claro. Y por otro lado, alguien esta mañana camino a la radio me decía, che, pero qué bien Ecuador, que Fue ordenado, le alcanzó con eso. Pero además hay un detalle, Eduardo. Era el año 1998 cuando Daniel Alberto Pasarela, alias el Kaiser se quedó en Buenos Aires, acuñó una frase para la posteridad, una de las tantas frases para la posteridad. ¿La tenés? A ver. Qué rápido Tazolere. ¿Sabés lo que me sorprendió? La tremenda imprecisión que había. Inclusive en las pelotas paradas siempre iban muy pasadas, porque la pelota no dobla. Evidentemente. Porque la pelota no dobla. Es decir, ya hace ¿cuánto pasó del Mundial 98? De una eternidad. 30 años. Ujú, casi. ¿Sí? 98, 2008, 2018, 2020, 30 años. Es decir, no es que anoche apareció Ecuador. Hace 30 años que a la Argentina le cuesta. Y además, vos dijiste Ecuador cuando empezamos tiene- a charlar, Tiene un buen equipo Ecuador y en las Copas América siempre mete Eduardo, fuerza. ¿sabés dónde se jugó? ¿Tenés claro que el partido de anoche se jugó en Guayaquil? No conozco Guayaquil. No, pero tiene que ver con esto. Daniel Alberto hablaba de que la pelota no doblaba En Quito. en Quito, Ujú. 2.800 metros de altura. Ujú. Ecuador solía sacar ventaja, cosa que ocurrió con Bolivia, que después tenemos que hacer un recuadro con lo que pasó. Yo en voy, el a Alto, voy a decir lo que tuiteé anoche. Yo pensaba que el penal que le dieron a Ecuador era un invento. Hasta me que pareció, viste- hasta hasta que que vi lo viste que le el dieron a gol. Bolivia, lo de Sí. Bolivia. Decí que le pasó a Brasil, entonces. Va en las mejores familias. Pero decía, Daniel Alberto acuñó esta frase, la pelota no dobla, hace casi 30 años, Ujú. teníamos pelo, éramos tan jóvenes, camino a París. Hubo de parir aquel partido, Sí. como se parían todos los partidos, excepción hecha con el periodo Bielsa, Ujú. que no vamos a abundar en detalles No, de lo no que importa. ocurrió. Esa entrando en la eliminatoria fue historia. impecable. Perfecto. Ahora,
siempre costó. Y ahora, con una cuestión, aquella frase fue acuñada en función de lo que ocurría en Quito. Anoche jugaron en Guayaquil. ¿Por qué jugaron en Guayaquil? ¿Por qué? Porque no tienen ganas de viajar hasta Quito, porque es más lindo, porque las pibas que viven en Guayaquil son más macanudas, porque todo el fieraje que integra la selección ecuatoriana no juega en la altura, Claro. por lo tanto no saca ventaja de la altura. ¿Por qué? ¿Qué explicación tenés? Juegan en Europa. No, ¿por qué explicación tenés que se haya jugado en Guayaquil? Eso, Juan, que no juegan en la altura, ya no necesitan sacar ventaja de la altura. a ellos tampoco les conviene. A ellos tampoco les conviene. Ellos sufrirían tanto como Julián Álvarez. Pacho, el que juega en el PSG, sufriría tanto como Julián Álvarez ir a jugar a Quito. Porque se va un par de temporadas jugando en el PSG. Y París, que yo sepa, no hay altura. No, salvo si te subiera a Torre Eiffel. Lo que te quiero decir es que siempre ha sido duro, siempre ha sido difícil, sobre todo en un contexto en el que Argentina está probando máquinas y además que puede darse algunas... Ellos jugaron el partido, tenían al frente a la selección campeona del mundo, Claro. Se jugaban buena parte del prestigio, están también ellos en un debate interno muy muy lindo, por eso te decía yo que recibí ese llamado tipo 1:00 de la mañana que me llevó a la corazonada, esta que tiramos en el break. Una bomba, yo todavía no me recupero eso. Se quieren deshacer de Becasese. Bueno, Es decir, la cátedra. No decidí hacer que después de Scaloni venga de KCC, porque me levanto y me voy. Hablo de los ecuatorianos. Los ecuatorianos se quieren deshacer de Becasese. Aún con esta hechura de fútbol, esta hechura de resultados que ha tenido el entrenador argentino, ¿no? Lo que te quedaron cuartos en la eliminatoria, ¿no? Por diferencia de gol. Claro. Por diferencia de gol, porque quedaron todos amontonaditos. 29, 28, 28, 28, 28, Eduardo. Claro. 38 Argentina, 29 Ecuador, segundo. Segundo. Claro, 28 Colombia, que ganó 6-3, 28 Uruguay, que empató 0-0, 28 Brasil, que perdió 1-0, 28 Paraguay. La derecha también Alfarito, donde va, lo putean, y a veces con razón, es medio conservateur. Ahora se ha vuelto Alfaro una especie de como viste esos tipos que dan religión por la tele, los pastores electrónicos. Sí. Es un crack, para mí es un crack, no y con el material que tiene. Arma sí. Y te complica y además sí. Llega a los mundiales. Sí. Paraguay no había ido al último mundial, fue de la mano de Alfaro. Y una parte de lo que ocurrió en Bolivia, jugaron en el Alto, el lugar más alto que existe para jugar el fútbol, y le ganaron 1-0 a Brasil. Cortaron clavos a lo loco. En el Alto, claro. Es arriba de La Paz. Arriba de La Paz. Claro. Y ellos, bueno, se jugaba en la clasificación todo, había que sumar toda la posibilidad. El Alto donde está, cortamos, donde está el aeropuerto. Claro. Bajás ahí y ya cuando bajás del avión te tienen que agarrar. Es tremendo. Te vas al piso. Sí. Porque es peor que La Paz. Se recomienda, después de unos días, eso es que, como dicen los médicos, cada paciente es particular y a veces no es lo mismo. Ahí nos morfamos unos guisardi en la calle, unos guisos de lentejas. Tan loco. Extraordinario. No, casi me muero en París. Y nunca en ningún lugar en la calle, en toda Latinoamérica, me pasó nada de nada. Mira. A donde me tuvieron que internar, poner suero y casi me pasó. Claro. Fue en un lugar súper civilizado. Exactamente. Así que te digo una cosa. Pipo y Anoche Chile, quinto, sexto, último. Chile, séptimo, ¿no? Mundial. Quedó Arafue. Último en la eliminatoria. Quedó Arafue, efectivamente. Abrazo. Con 11 puntos. Décimo entre 9 quedó 11 puntos sacó en toda la eliminatoria. Quedó Arafue. Un abrazo a los chilenos. Puede seguir esperando 4 años más. Pero bueno, se jugaron la clasificación, tuvo épica el partido. No sé si alcanzaron a ver, aunque sea un ratito, por ahí estaban en otra cosa y lógicamente estaban en otra cosa. ¿De cuál? El de Brasil con Bolivia. No, solo vi el penal. No, los últimos 30 minutos fueron un dramón. Claro. Sí, dramón, porque además Brasil lo peloteaba y lo atacaba. Y Bolivia queda completamente desacomodado. 3 contra 2, 4 contra 2. Y Lampe... de pronto agarra 3 pelotas, el que fue arquero de Boca, ¿te acordás? Claro, muy poquito, pero estuvo. Poquito, pero estuvo. Sí. Sacó 3 pelotas, después lloraba, termina el partido, y empezaron a llorar todos. Claro. Los guasos lloraban todos porque, claro, le dijeron, che,
Venezuela rodó escaleras abajo con la Entraron. Colombia. Un guaso se llama Luis Suárez, que hasta anoche yo no lo conocía. Le hizo 4. Se llama igual que el Yoruba. Igual Sí. que Luis Suárez, claro. Pero es colombiano. Y le hizo 4. Claro. Y salió goleador de las eliminatorias. Licenciado, el goleador es Messi. Messi. No, Luis Suárez no lo... No, el, no, goleador Messi con es, 8. el goleador es Messi. Es la primera vez que sale goleador de una, Sí. de una Yo eliminatoria. pensé que lo había pasado Luis Suárez. No, y es goleador de... Si vos tenés toda la historia, Sí. en la tabla histórica de goleadores de eliminatorias, Sí. el goleador es Messi. Pero hasta esta eliminatoria nunca había salido primero en una eliminatoria. Así que bueno, recuadrito hecho para ellos. Y Pipo, ¿se sabe contra quién puede tocarle repechaje a Bolivia? eso que me preguntó ayer, que yo estaba en bolas, porque yo pensé que seguían con el sistema, hay 6 equipos. 6 equipos de Asia, de Oceanía. Se va a jugar en marzo del año que viene. Es un mini campeonato de 6. ¿Y pasan que no es- cuántos? 2, ok. Entran 2. Hay. ¿Al repechaje de acuerdo- entra 2? No, entran Mundial. 6 al repechaje. El repechaje no Dos es más van al 1 Mundial. contra 1. Entran 6 equipos. Y de los 6, Pasan 2. Dos. Los últimos 2 lugares. Uno de ellos es Bolivia, un posible es Bolivia. Se tiene que dar en función de cómo queden en el ranking de la FIFA cuando se terminen todas las eliminatorias, 2 semifinales, y las 2 que ganan esas semifinales van a la Copa del Mundo. Ajá, ¿Sí? mirá vos. Nueva Caledonia. O sea, no es más un sudamericano contra Australia. No. No. Que No, pero eso tiene la que otra ver- zona era Australia. Uno de los 3 clasificaba. Bien. Sí. No, Bueno. quería te voy a pedir, quiero que escuchen el tono. A ver. No importa el contenido, dale. Pero hasta ese momento sí que estábamos en dificultad. Estaba Ecuador jugando un buen partido, pero los partidos duran 90 y me quedo con que no sé lo que hubiera podido pasar. Pero hasta ese momento Ecuador hizo un buen partido y sigo pensando que es una gran selección y lo ha demostrado, que tiene grandes jugadores y que juegan, si juegan como hoy, van a dar alegría a su gente, ¿no? Ese fue un modo de decir que Argentina fue, con otras palabras, aceptar que Argentina había sido superado en ese rato, Sí. hasta que lo hace echar, Valerdi. lo hace echar, Otamendi. sí, Valerdi Le gana la llegando espalda mal, y calcula mal el pero me pique de la parece pelota. que un gran simulador, Sí. Kenner, gran simulador, Sí. junta las patitas, se deja caer, Claro. siente el roce, se deja caer. Bueno, Otamendi hizo lo mismo contra Boca en el partido de la Copa del Mundo. Benfica. Sintió atrás y se quedó abajo a vivir para que lo echaran luego de revisar al VAR. Jugando Porque vos con ahora- Benfica, ¿no? Con el Benfica. Sí. Le tocó morder el polvo a él, ser víctima de esta cosa del VAR, que es mentira. Es decir, vos mirás la imagen en cámara lenta y es mentira, no es lo que pasó. Dicho sea de paso, claro, vos ves las transmisiones allá y decís, Argentina, y esto no es para hacerse el agrandado, No, pero es Argentina así. le lleva 30 años Sí. de ventaja a las Transmisión, transmisiones. sí, sin duda. 30 años de ventaja. Por nuestra propia enfermedad con el fútbol. Por lo que fuere, hemos le lleva 30 perfeccionado, años. sí. Y el penal que le cobran a Argentina es una farsa, Ujú. es una farsa, Pero- pero mostrado así en el VAR, Claro. así en el VAR, si te lo quiere cobrar, y además Roldán no Muy es buena ropa. confiable. No, claro. Igual, No es que- si para te- farsa, si te- para farsa. si te- no, sí, la de Bolivia, se Bolivia, toca, la de el Bolivia guaso- ni lo toca. No lo Pipo, toca, se termina. mantenés lo que dijiste antes, ¿no? Es el último Sí. tiempo de Scaloni en la selección. Dije el tono porque lo que dije, Rulo, cuando vos estabas llegando, es que en una breaking news corazonada, Sí. yo tengo Breaking para mí news. que no solamente Messi deja la selección al final de la Copa del Mundo, Ujú. también el entrenador, a propósito de lo que preguntaba ayer Jorge Duarte, Sí. sobre firmarle un contrato por los próximos 10 años. Ujú. Pero esa es la sensación que tengo hoy cuando acaban de terminar estas eliminatorias. Muy bien, muchas gracias, señor Elio Pipo Rossi. Les voy a hacer una pregunta a todos ustedes. Muy atentos, lápiz y papel, por favor. Sí. ¿Querés desconectarte y vivir una experiencia única en plena naturaleza? Vos no. Yo no. Vos ya lo hiciste. Sí, mira, ya te había notado la respuesta. A ver. Ah, mira, sí, quería. Posta natural en lo alto de las sierras de Tandil, que no Tengo es tan una posta, alto. te iba a decir. No es tan alto como el alto de La Paz, No. pero está en lo alto de la sierra de Tandil, que es mejor, porque si no
te baja la presión, es un quilombo. Te espera con vistas impresionantes y el mejor confort. Disfruta de la privacidad y comodidad de sus aparts en la sierra o viví la elegancia del servicio exclusivo de su hotel. Relájate en el spa. ¿Te relajaste en el spa, Rulo? Relajadísimo, ¿no? Después, Tenemos que llevarlo de nuevo, Rulo. Después la piletita de natación. Las piletitas, el circuito de aguas. Lo llevamos a Rulo de nuevo y vamos todos nosotros también. Sí, para hacer el aguante emocional. Me pasaron un datel, si les interesa. Hay una promo de la temporada baja para parejas. Qué lindo. Es muy, el amor. Muy económico. Ir en pareja, se te hay que consultar. Después hablamos. Me interesa particularmente. Bueno. Tienen su circuito de aguas, masajes, piscina, tiene cancha de tenis, fútbol, gimnasio. Y cancha por de supuesto, es el Roland Garros. Sí. Roland Garros. Bueno, también la mejor gastronomía, ¿verdad? La mejor gastronomía en el restaurante. Y la bodega. Se sonríe, Rolo. Bueno, para disfrutar en pareja, en familia o con amigos. No queda en condiciones de opinar. Ya no podía ni tomar una decisión. Tandil es Posta Natural, reserva ahora y descubrí un lugar que te va a enamorar en www.postanatural.com.ar. Y por último, antes de ir a la tanda, les quiero contar algo que ya saben, pero hay que repetirlo. Que llegó la colección de latas yerba mate compañera, claro que sí. Y desde el domingo estamos con la yerba mate compañera a lo loco. 4 modelos bien peronistas, para que en cada mate te acuerdes de qué lado de la mecha te encontrás. Yerba orgánica con secado natural barbacoa, la mejor yerba del país, dicen los muchachos. Ahí va a salir otro productor de yerba y dice, no, la mejor es la mía. No importa. En sus 4 modelos para que colecciones o elija la que más te guste. El modelo Perón y Evita, el modelo Néstor y Cristina, el modelo Eve de Bonafini y Juana Zurduy. Ese es el que llevé a Tandil. Hermoso. ¿Llevaste ese? Hermoso, claro. Y el modelo Viñeski, que es San Martín y Rosas. Sí. Y que además... San Martín Rosas Viñeski. San Martín Rosas y en el costadito, ese chiquito Viñeski, ¿no? Hay una fotito chiquita del profe. No anda compitiendo con San Martín y Rosas. Pero además, los mates los podés acompañar con... Alfajores Pocho. ¿Te comes uno? ¡Te clavas 8, papá! ¿Quién toma 2? Toma 2. A ver. Alfajores Pocho. A ver, más tranca este. ¿Te comes uno? Te clavas 8, papá. En sus 4 sabores, chocolate, dulce de leche, chocolate blanco y frutos rojos. Los puedes encontrar en todos los Perón, Palermo, San Telmo, Córdoba, Lanús y Madrid, o pidiendo online con envíos a todo el país. ¿Dónde? En la cuenta de Instagram, @Perón_Resto Bar. Muy bien, 10:59. Vamos a hacer una pequeña pausa, después retornamos con todo lo que tiene para contar el señor Rulo de la Torre, el señor Juan L. González, y atenti que tenemos Galaxia Milei, con Juan L. Y llega nuestro compañero, ya está presente en las instalaciones, el señor Diego Stulbar. Todo eso y casi nada más en el Siempre Soy de este miércoles. Gracias. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM 530. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Tigre es modelo de gestión. 180 móviles y más de 2000 cámaras que monitorean las 24 horas. 23 centros de salud, 3 hospitales de diagnóstico y 4 hospitales especializados. Materno-infantil, oftalmológico, odontológico y de hemodinamia. Y pronto, el Hospital Municipal de Alta Complejidad. Tigre, municipio. Este invierno viví unas vacaciones diferentes en lo alto de las sierras de Tandil. En Posta Natural te esperan confort, relax y diversión en un entorno único. Alojamientos de lujo entre la privacidad de nuestros aparts y el servicio exclusivo de nuestro hotel. Spa, piscinas climatizadas y masajes para desconectar del mundo.
deportes y actividades recreativas para toda la familia, degustación de gin, gastronomía de primer nivel y mucho más para que vivas un invierno inolvidable. En pareja, en familia o con amigos. Este invierno, Tandil es Posta Natural. Reserva ahora al 2494 3807 39. Más información en postanatural.com.ar. En la Municipalidad de Avellaneda no paramos. Tenemos más de 300 obras en ejecución. Escuelas, clubes, polideportivos, plazas y espacios culturales para construir un futuro mejor para nuestra comunidad. Somos un Estado eficiente y al servicio de cada vecino y vecina. La economía no es una ciencia oculta. La información que Rulo de la Torre analiza en Siempre Soy la encontrás en www.motoreconómico.com.ar. Seguí a Motor Económico en todas las redes. Carlos Barragán, Carlos Barragán vuelve a los escenarios argentinos a cantar tangos y otras curiosidades, cosas de Brasil, cosas de Italia, cosas de folclore y otras cosas. Carlos Barragán vuelve a los escenarios para cantar y tratar de descubrir dónde nos perdimos, dónde nos podemos encontrar, por qué nos pasó de todo, y yo no sé, y qué se puede hacer salvo ver películas de Francella, y por qué el tango nos espera en lugar de venir él, como el locutor que no vino y tengo que grabar esto. ¿Ah? Acá estoy, Barra, haciéndole la segunda como corresponde. Barragán canta tangos y otras curiosidades. Viernes 19 de septiembre, 21 horas, Lanús, Avenida 9 de Julio, 1999. Perón, Restobar. Entradas en Alternativa Teatral. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Promediamos la mañana en el aire de M530, estamos haciendo Siempre es Hoy hasta el mediodía, 11 horas 5 minutos, desde el domingo por la noche venimos tratando de hacer análisis y de ir viendo los hilos que llevaron y los hilos que se abren a partir de la contundente victoria que tuvo el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Uno de los distritos donde superó el 50% de los votos fue Pehuajó, donde la lista de Fuerza Patria se impuso con comodidad frente a las listas oficiales, y por eso nos interesa mucho conocer la lectura, el análisis que puede hacer Pablo Zurro, intendente de Pehuajó, que está en comunicación con nosotros en el aire de 530. Pablo, buenos días, aquí Eduardo Fabregati y todo el equipo de Siempre Soy te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, muchísimas gracias por llamarme, muy amables. No, por favor, a ver, ¿qué se veía venir un clima social distinto? Esto lo hablamos hace un ratito con un gremialista del campo de la educación, pero ¿se esperaban ustedes un triunfo como el del domingo, 14 puntos de distancia con el gobierno? Mira, yo te hablo primero de Pehuajó y después me voy a la provincia. La verdad que Pehuajó lo esperaba, no sé si tanto, pero lo esperaba, porque siempre hemos mantenido las políticas públicas, siempre hemos hablado con sinceridad y siempre hemos defendido la ideología. Eso punto uno. Después,
Cuando dice fuiste testimonial, no, en realidad plebiscité el Estado presente, vigente, el Estado eficiente contra la nada. Ese es el plebiscito. Después, claro que encabecé, y claro que no voy a ser concejal, pero fue un plebiscito. Después en la provincia es una cosa lógica, porque realmente cuando uno se pone a... esto es muy largo, pero cuando uno se pone a reflexionar, que todos dicen, ¿por qué no hacen la autocrítica? En realidad a Néstor, a Cristina y a todos los movimientos nacionales y populares que lo encabeza la señora, en realidad quien realmente lo empezó a desgastar, quien realmente empezó a erosionar es el establishment y es los poderes reales que hay en la Argentina, porque Néstor y Cristina nos enseñaron y le enseñaron al pueblo argentino que hay otra manera de vivir, porque en realidad ¿qué estamos discutiendo nosotros? La redistribución de la riqueza. En ese contexto, un energúmeno salvaje, bestia y animal, perdón que me quedó corto, se ocupa de la capacidad, se ocupa de los adultos mayores, se ocupa de la niñez, se ocupa de la salud, pero no se ocupa de destruirlo. Y en ese contexto, que todo tiene que ver con todo, sale corriendo a basar a Trump. La verdad que nosotros tenemos que ir a los BRICS, y necesitamos una Latinoamérica unida, y sale corriendo y apoya un genocidio. Si no estoy con Hamas, está descontado, pero no estoy tampoco con el genocidio israelí. Y en ese contexto se manda una estafa en tiempo real, que la gente no la entendió mucho, con todo respeto, porque él decía, yo soy presidente, pero mi cuenta de Twitter soy Milei. Se manda una estafa en tiempo real, que en cualquier país normal, con muchos años de democracia, tendría que haber reiniciado, y arriba le agrega que son todos colmeros y ladrones, porque vinieron a recaudar, y bueno, en ese contexto se empezó a acabar la mentira. En ese contexto tenemos una presidenta que tiene que estar libre, porque está presa por Macri y por la justicia, presa por el poder político. Bueno, y en ese contexto, gracias a Dios, el pueblo argentino empezó a reaccionar. Y de ver que algunas cosas anteriores que habían tenido algunas fallas, pero también hay que acordarse mira, es como lo que hizo Macri, es como si vos vas al Banco Provincia y te dan $50.000 por tu capacidad y te dan 500.000. Tenemos que rever la deuda externa, tenemos que ver por qué un chorro anda suelto como Caputo y el gordo Valor está preso. Hay que ver muchas cosas. En este contexto aparece Fuerza Patria con unidad, que el triunfo es de todo, pero sobre todo de la jefa. Aparece Fuerza Patria con propuestas que van a ser alternativas y con cosas que ya las vivimos. Y no me quiero olvidar jamás qué diferencia la nuestra. La pongo a Eve, si bien que la adoraba, todo el mundo sabe, con un discurso duro, pero nunca pensando en aniquilar, nunca kirchnerismo, nunca más, nunca asesinato, nunca de bobo de pereza la imagen, los voy a agarrar en la plaza y les voy a meter tiro a todos, y después con un pañalito mojado corriendo en una moto. Nosotros somos militantes, nosotros somos honestos y nosotros trabajamos para la gente. Pablo, ¿cómo se analiza? Quizá, tiene que ver con este contexto, que hubo un fuerte vuelco en zonas rurales, en zonas donde los productores agropecuarios nunca vieron con buenos ojos al peronismo, sobre todo después del 2008, y ahí se ha producido un vuelco. Eso también parece un indicador de cierto hartazgo con lo que está pasando. Es un indicador, porque en realidad cuando uno, después del 2008, que lo banqué a muerte y lo seguiría bancando, y estuve con Néstor y Cristina, y me metieron 2.000 personas en mi casa, en realidad nosotros ganamos la cuarta sección electoral encabezando un cámpora de Pegua, que la cuarta no se ganaba de hace 20 años, por un trabajo también muy importante que hicimos varios, no solo varios, Abelino, varios, hicimos la cuarta con Cristina, y se ganó porque nosotros en realidad lo que tenemos que dotar en el futuro no es quedarnos con un campo, porque en la época de Pegadón se hicieron expropiaciones que después terminaron siendo todos gorilas. La realidad es que tenemos que buscar un campo productivo, tenemos que buscar la inserción en el campo, no puede ser que exportemos huevos de Brasil, no puede ser que traigan chanchos de Finlandia. En realidad nosotros tenemos que buscar una matriz agropecuaria que lo favorezca
y que dé trabajo y que lo inserte, no quedarse en el año 30, no quedarse con la rural, que realmente la rural son los sindicalistas del campo, pero forman parte del establishment, y no pensar en un campo. Acá en Pehuajó, por ejemplo, no voy a dar nombre, pero hay dos tipos de campo. Del lado de la ruta 5, yendo para Buenos Aires, hay una persona que tendrá unas 5.000 hectáreas o 4.000, que tiene 700 empleados por cómo ha insertado el trabajo en el campo con leche, huevo, con todo. Y del otro lado tenemos un señor que tiene 11.000 hectáreas y tiene 5 empleados, porque la matriz sojera se va a acabar cuando los chinos terminen de comprar las terminales de soja. No puede ser que nosotros tengamos un país donde podemos potenciar la industria con el gas barato que podemos tener por el autoabastecimiento, poder venderlo, y que vaca muerta, que en realidad es vaca viva, estos energúmenos lo regalen, y nosotros en marzo, pues esto cada vez va a ir peor, en marzo vamos a pagar el gas como en Holanda, que no es productor de gas. Claro. Bueno, tenemos un libro de esto. Aparte, a ver, me encanta Lali Espósito, me encantan los militantes que han hecho a través de otro lugar que ocupan cuestiones populares y necesarias. Aparte no se puede, mira, si hay alguien que estoy en las antípodas es Juez. Juez es un tipo que está en mis antípodas, pero la vergüenza, la morbosidad, y todo lo que se te puede ocurrir que le dijeron a Juez, da vergüenza ajena, muchacho. El otro estúpido recaudador, el ladrón que le dijo que por qué los padres discapacitados no se hacen cargo, y por qué, por ejemplo, él tiene que pagar un peaje y los padres no. Españolo. Españolo, perdón, un ladrón. Digo, encima ese personaje, ¿no? Claro, pero es un ladrón más, porque ahora acusa al otro, pero él formó parte. A vos le avisás a Milei, pero seguís robando, eso es lo que la gente no dice. A ver, tendría que haber renunciado hace 1 año y medio, y después yo fui 5 marchas de los jubilados, fui a apoyar a los jubilados, lo que pegan, lo que maltratan. Bueno, todavía tenemos una Bullrich que habla de todo, pero yo quisiera saber, como el pueblo argentino, ¿qué pasó con Maldonado? Que apareció a los 3 meses en el mismo lugar. ¿Qué pasó? La gente también tiene que interesarse, porque la muerte no se puede tapar ni justificar. Es terrible, este energúmeno. Mira, nosotros, y después hacer las preguntas que quiera porque me estoy excediendo, nosotros acá tenemos una ciudad muy cercana a Pehuajó, 42 kilómetros, que es Paz. Tenemos 2 muchachos, porque eran muchachos, muertos asesinados en el Belgrano, y reivindica la Thatcher. La Thatcher es una asesina, mató 323 argentinos, los comandantes le dijeron que estaba fuera de la zona de exclusión y que no era un buque de guerra, y los mató. ¿Cómo va a reivindicar a una asesina? Es una locura lo que le ha pasado al pueblo argentino, es Pablo, una locura. Acá se están atropellándose, te quieren hacer preguntas los compañeros. Pablo, me acuerdo de la campaña, el de 23, vos observaste un rasgo de Milei que no estaba muy contado, que vos lo definiste como un masturbador compulsivo. Por supuesto, me quedé corto, pero vos qué te crees, que esos contratos, pero esa banalidad de contrato con mujeres, porque son contratos, pero una locura, es perverso de por sí, es un machirulo de cuarta, porque es de cuarta y tiene algunos rasgos muy perversos. Contratos, sí, me puteó todo el mundo. Hablas de las parejas, de las exparejas del presidente, estás haciendo pero referencia. A ver, yo no hablo de la vida privada, él expone un contrato con mujeres que no corresponde. A ver, muchacho, estamos viviendo, cuando Vudú, que tuvo 26 tapas de Clarín, Vudú fue procesado por el uso indebido del helicóptero, entró en las causas. Milei se da vuelta al mundo buscando medallitas de la ultraderecha. Es una vergüenza. ¿Ves algo de esta, Mira, muchos de lo que dije que en aquella época le pareció una locura, me piden disculpas, me quedé corto. ¿Vos ves algo de esa personalidad aplicada al gobierno? Digo, no es un rasgo privado del presidente, a eso vas. Por supuesto, pero aparte, ¿a vos te parece que el pueblo argentino muriéndose de hambre tenga que ver esas escenas de contrato, esas banalidades? ¿Por qué les pone una vida privada, la hace público y contrata gataje? ¿Qué sé yo? No me parece que eso está bueno, no me parece, la verdad que no me parece. La vida privada es la vida privada se te hacen pública, pero él hizo una vida pública de farándula, de contratar a una, la verdad que es repugnante, y del otro lado se muere de hambre la gente. Claro, porque todo eso sería anecdótico si no fuera por una situación económica desesperante para millones de argentinos, ¿no?
pero banaliza las relaciones de parejas. Es lo único que le falta es inaugurar cabaret. Estás mencionando varios temas que son, más allá de estos últimos, además de divertido escucharte, son muy profundos. Hablaste de la deuda, hablaste de los ricos. Yo en Pehuajó, fue ejemplo de la provincia de Buenos Aires, cuando tuve mayoría. Yo llegué en el 2007, gracias a la gente, perduro. Llevo ganada 3 legislativas cuando encabezo y 5 ejecutivas, y si la cuentan doble por las pasos son 10. Y yo creían que me mataban. En el 2009 en Pehuajó había 11 cabaret. Los cerré a todos. Pero no, porque hay que discutir profundamente. Claro. La mujer, yo no tampoco me baño con agua bendita y no soy para juzgar gente, pero la mujer que quiere usar su cuerpo, trabajar, es un problema de la mujer que lo quiere usar, soy muy respetuoso, pero el cabaret, muchacho, era los procenes, era un asco, era denigrante, las pibas explotadas. Claro, eso te tuve un referir. Y después tenemos que ir a otro tema, total, yo soy tirador del título, tenemos que ir a otro tema, no la Rosa y el Paco es el que meten los yanquis para la dominación después de Vietnam, no la Rosa y el Paco, pero nosotros tenemos que ir a la despenalización de la droga, muchachos, como la ley seca en Estados Unidos, es un negocio para... Me voy a poner primero, no me pueden mirar lo que digo al narcotráfico. Es un negocio para intendente, un negocio para jueces, un negocio para policía, un negocio para abogados, un negocio para contadores. A ver, ¿ustedes se creen que porque se libera se va a fumar más? Es una locura. Lo que hay que hacer es que un país se ocupe de los pibes del Estado, porque si no van a aparecer tipos como el Chapo Guzmán o van a aparecer narcotraficantes que le solucionen los problemas a la gente en los barrios populares y que la gente cree ídolos y los ídolos maten y hagan mierda a la gente. Es de manual, es de manual. La gente se incluye, la gente no se saca de los modelos económicos. El mentiroso que dice que tiene el 1%, el 1% sin la gente adentro, el 60% de la Argentina es pobre, manejan la riqueza el 7, el 10, el 12%, es una locura. Vamos a una matriz redistributiva, vamos a pelear para no pagar el 60, el 70% de la deuda externa. Néstor lo hizo. Claro. Ahora te pregunto, digamos, recurriendo a esa enorme experiencia que tenés como intendente y por el contacto que tienen los intendentes con el pueblo que supera largamente la mayoría de otros dirigentes. ¿Cómo se hace para que esto que estás contando realmente sea ese el motivo de militar, apoyar a determinado sector, votar a determinado sector y que no se vote únicamente por la bronca del momento, ¿no? Porque por eso, pero también tenemos... También padecemos de eso, ¿no? Claro, también tenemos, mira, salvo los 7 de Libertad Avanza que piensan así, yo no lo comparto, pero piensan así los senadores, los otros que votaron la ley base, de acá a 20 años va a ser peor que la Baneco, mucho peor, va a ser peor que la Depo de acá del 30, rata de Cuader, como tantos otros, en realidad, fíjate, la ley base y los gobernadores que participaron y ahora están saltando el cerco, la gente nos... fíjate, la ley base, que votaron una ley que nos destruyó, ¿por qué la votaron si pensaban diferente? Por plata, muchachos, son una rata. Y algunos gobernadores la votaron por un cordón cuneta, que ni siquiera se lo hizo. Muchachos, acá hay que tener una ética y una responsabilidad cuando uno asume una militancia y va por un proyecto nacional, no puede pasar a un proyecto antinacional. Yo le escuché hablar el otro día a Vidal. La verdad que qué cara dura, Vidal, retirate la política. Cuando en Pehuajó, yo soy el único intendente con Seco que no nos juntamos con mitad. Yo no me junté con ningún ministro. Un día me llama el 2 de Ritondo, ¿viste ese boludo que anda dando vuelta? Me llama el 2 de Ritondo y me dice, Zurro, dejá de criticar a Vidal. Ah, sí, le digo, ¿por qué? Yo pienso diferente. Vas a ver lo que te pasa. Al otro día me sacaron 70 policías, 230. ¿Estás escuchando? Sí. Pusieron en riesgo a Pehuajó. Eso es una locura. Es una locura. Nosotros tenemos que ir a los BRIC,
nosotros tenemos que ir a América Latina unida, porque si no nos comen los yanquis, nos comen los chinos, y no estoy hablando mal, China es un imperialismo sin muerte. Nosotros tenemos que ser un polo fuerte para poder vender nuestra mercadería. Cuando hablaban del control de precio, los industriales se enojaban, y ahora vienen China en Buenos Aires a 10 lucas, rompen la industria nacional. El control de precio es muy bueno cuando vos equilibrás con el comerciante argentino para que no se exceda, que tenga una ganancia, pero que tenga empleado. La economía virtuosa en Néstor Kirchner. Yo te vendo 5 pullovers, voy a la farmacia, después la farmacia. Ahora, si están todos desocupados, si no tienen empleo, ¿a quién le vas a vender? Tal cual. Pablo, te agradecemos el tiempo, el contacto y sobre todo los títulos. Gracias a ustedes. Y otra cosa, Cristina libre, Sí, está por presa supuesto. por la política. Sí. Cristina afuera y el chorizo de Macri adentro. Y con la justicia también habrá que hacer algo, ¿no? Con la justicia hay que democratizarla. Vamos a elecciones por la justicia. Vamos a elecciones. Que no se queden jueces atornillados y que nunca ni un juicio político le entra. Vamos a elecciones, muchachos, por la justicia. Un abrazo, Pablo, hasta cualquier Otro momento. para ustedes, Hasta muchas luego. gracias, como siempre, muy amable. Adiós. Pablo Zurro, intendente de Pehuajó, distrito en el cual la Fuerza Patria, ¿no? Sí, Fuerza Patria obtuvo más del 50% de... Hay que ganar con este discurso, te digo. Sí. No maquilla nada. No. Tímido el hombre. Sí, muy medido, muy enfocado. No es la avenida del centro, justamente, ¿no? No, claramente. Bueno, les quiero recordar a todos ustedes que en Gurruchaga y Jufré se encuentra el enclave perfecto, un cacho de Armenia en el barrio de Palermo, Villa Crespo. ¿Qué corno es? Originalmente era Villa ¿no? Crespo. Es Villa Crespo. Bueno, pero allí está Naní, cocina de Armenia, restaurante de cocina de Armenia tradicional. De Córdoba hacia allá es Villa De Crespo. Córdoba para allá es Villa Crespo, claro, pero es Villa Armenia. Ahí en esa esquina es Villa Armenia. Elaboración artesanal en este espacio para compartir. La comida típica de Armenia, la cultura y la amistad. Y no pelearse por los platos ni todas esas cosas. Bueno, sigan a la cuenta de Naní en @Naní Cocina Armenia. Y con el agradecimiento de siempre a Café Bantú, me voy para allá y vuelvo para acá. Dale. Rulo, mi amigo Rulo. Corran por sus vidas. No, bueno, no es tan grave el panorama económico. Bueno, sí, un poquito. Yo me autoauspicio, así que te cuento que ya para mañana ya nos pusieron a disposición 2 pares de entrada para lo del Tata Cedrón. Qué grave. Pero eso mañana lo sorteamos, sí. Vayan. Bueno, vamos a lo que va a pasar hoy, antes de mañana, que quién sabe si tendremos mañana. Claro, el tema es ese, si llegamos al viernes. Yo no quiero ser catastrófico, pero... ¿Cuándo es que dijiste que vence la licitación esta? La licitación es hoy. Es hoy. El vencimiento es el viernes, pero tienen que hacerle la movida hoy para tener la guitarra. Repetí la cifra, por favor. 7,3 billones, con B larga, billones de pesos. Estos son millones de millones. Sería el 7, el 3, 5 ceritos y después 6 ceros más para llegar a la cifra. Un montón de guita. El dibujito, un montón de guita. Por ahí no te entra en una sola línea. Cuando haces las notas es difícil de poner. Y a ver, el gobierno tiene que encontrar gente dispuesta a... O sea, los tipos que tienen los bonos, estos que vencen, estos 7,3 billones, se presentan y dicen... Quiero la plata. Vengo a retirar la plata. No, te ofrezco un bono. Entonces ya hace 24 horas Pablo Kirchner, el secretario de Finanzas, ya dijo, estos son los bonos que tenemos por ofrecer. Vencimientos son todos posteriores al 26 de octubre. Ah, qué casualidad. No hay más vencimientos cortitos. ¿Por qué? Porque están con el agua al cuello. Entonces, a partir del 1 de noviembre son los vencimientos, hay algunos de noviembre, diciembre y algunos en el año 2026. Tasa, se determinará hoy. Pero dicen, bueno, este es con tasa variable, esta ajusta por dólar, esta otra, lo que sea. Digamos, hay un menú ahí de distintos bonos, y lo que se establece hoy es el precio del bono. Es decir, si en vez de 100 el bono, yo te ofrezco, te dejo la plata, pero el valor que te dejo por este bono 100 son 50 mangos. Quiere decir que te estoy duplicando la tasa, porque la tasa que me ibas a dar sobre 100 ahora me la estás dando sobre 50. Por ahí es donde se define la nueva tasa. Venimos con una tasa absolutamente en suba porque previo a las elecciones del domingo pasado pretendían que el dólar no se disparara. Lo lograron a medias, no se le disparó, pero
el tirito salió, digamos, por lo menos el tirito liviano. Ahora la cosa medio como se desbarrancó, así que ahora no se sabe exactamente qué va a pasar hoy. Primero, no se sabe qué va a hacer el gobierno si la política sigue siendo subir la tasa al nivel que sea. Ya estamos en un nivel de tasa de interés de catástrofe, una tasa de interés con lo cual se paraliza la economía. Si subiera más la tasa, algunos temen directamente está llevando, le diría cualquier analista, y los de ellos, no los nuestros, le diría, está llevando la economía a cesación de pagos, porque tasa ya no se puede pagar. Esto desde el punto de vista que ofrece el gobierno. Desde el punto de vista de los otros, los que se presentan y dicen, tengo bono, vengo a cobrar. ¿Aceptan una tasa que saben que es simplemente una tasa contable que jamás van a cobrar? Porque hoy puedo contabilizar, tengo que cobrar tantos intereses, no, voy a tener a cobrar el doble de intereses. ¿Lo vas a cobrar? No, jamás. Claro. La verdad es que no, que saben que eso no. Además ellos ven como cualquiera, si digo yo inconsistencias en el plan económico, no me quiero ni imaginar pero, aquellos claro, que se dedican a esto. Pero en eso consiste, a ver, vamos a decirlo crudamente, pues ya estamos en una situación que no se puede ocultar ni disimular nada. ¿En qué consiste el carry trade o en qué consiste ahora este tema de tasas de interés altísimas? Yo gano guita si me pagan tasas de interés altísimas si logro salir antes que esto explote. Claro. Porque si explota me agarro adentro. Entonces esa ya no la veo mal. Toda la plata que puse al principio, lo demás era toda una ficción que se fue acumulando con las tasas de interés. Pero pierdo la plata que puse al principio. O pierdo de lo que podría haber retirado y dedicado de esa plata a otra cosa. Es decir, el chiste es es decir, salir antes que explote. Con lo cual el gobierno pelea no solo contra el mismo riesgo de su plan, sino contra, tiene que venderle, ¿no? De algún modo. Necesita que le compren lo que está vendiendo. Gente que su lo más sensato es salir corriendo. Porque tienen ese drama que todo, vos pensás, Eduardo, y piensen todos, que hasta ahora el discurso es, esto hay que hacerlo durar hasta el 26 de octubre. Después vemos, después explota el dólar, claro. Que yo, va a pasar lo que pase, va a haber un reseteo del plan económico. Eso es lo que plantea el propio gobierno. Lo del 26 de octubre se corrió, se aceleró todo. Pasó el 7 de septiembre. Claro. De acá al 7 de septiembre, como dice Daniel Toñetti, del 7 de septiembre al 26 de octubre hay demasiados días hábiles, son 30 y pico días hábiles. Y va a ser una pelea a diario para durar, para sostenerse, para aguantar. Entonces, hoy este es un examen clave. Repito, ¿qué hacen los que tienen los bonos? Llegan, ¿se van a querer llevar la guita? Muy probablemente. Muchos van a querer llevarse la plata. Es decir, déjame con la plata a lo que quiero. Me la guardo, lo pongo en dólares, lo pongo en otro activo, me lo saco del país, lo que sea. Pero es mucha la presión para que esa plata salga. ¿Qué me ofrecen a cambio? La misma tasa. Otra ficción. Sí, pero una ficción cada vez más disfrazada y claro. más evidente, ¿viste? Esas películas decían que era alguna de Ed Wood. Ese no me acuerdo, de Ed Wood. Que era se le veían los cartones. Claro, se veía el cartel. La manito atrás del... En la película extraterrestre, que mezcla extraterrestre con vampiros, qué sé yo, hay un ovni que es el típico plato volador, pero cuando entran adentro es cuadrado. Justamente son cuadrados. Claro. Esto es una buena, me parece que es una buena alegoría del gobierno. Claro, la propuesta adentro de este cohete que dice un cohete que te lleva a la estratosfera. A la estratosfera, que sería después del 26 de octubre, en este caso la estratosfera, y te hace ganar un montón de plata. Y vos lo ves adentro del cohete y dice, ¿qué 26 de octubre? Si el de pelota es ahora, no va a ser después del 26 de octubre. Si ya no sabe cómo durar y pretende que espere hasta después del 26 de octubre para cobrar, pareciera una locura todo, un disparate, con lo cual no se sabe qué es lo que puede tentar a estos sectores. Aparentemente tampoco hay un acuerdo, porque acordate que viene muy mal la relación de los bancos con el gobierno, pues este tema de la suba de encajes. Sí, que los obligaron. Claro, ¿hoy qué van a hacer? ¿Otra suba de encajes? Y si sube encajes, te doy un solo dato para cerrar. ¿Sabes lo que pasa con los depósitos en dólares? ¿Qué pasa? Todo el mundo se tiró sobre la radio o la computadora. Claro, ojo. ¿Qué piensa que voy a hacer? Pues yo no tengo nada. Bueno, está bien, yo se lo digo igual. Claro. La cifra total de depósitos en dólares son 30.000 millones de dólares, más o menos, 32.000 millones de dólares. Los depósitos en dólares del sistema bancario. De ese monto, se supone que hay unos
12, por ahí 15.000 millones, que son los que vienen del blanqueo del año pasado. ¿Por qué están ahí? Porque son los depósitos que optaron por decir, me quedo hasta el 31 de diciembre del 2025, no los retiro, entonces no pago nada, ni de tasa ni de multa. Costo cero. A partir del 31 de diciembre del 2025 se pueden retirar. ¿De cuánto es la multa? Del 5%. Una multa cara hasta hace unas semanas. Hoy, muchos de los que tienen esos depósitos no están en condiciones de optar, pago el 5% y me llevo el resto. Pero vos decís, llevarte el cash al colchón. Al colchón o a donde sea. 32.000 palos. La mitad, 12 o 15.000 están en esa condición. Los otros 15.000 están prestados. O sea, si se llevan parte o todos estos 12, 15.000, no queda un verde en los bancos. Me decís, para un poco, ¿te la compró? ¿Querés vos o completo yo? Porque me falta el dato final es el que tengo que dar, pero decime vos. No, Raúl, dale, por favor. Si pones ¿encajes a qué le vas a poner si te vas a quedar sin dólar efectivo? El banco te va a decir, se me van los 15, los otros 15 tenés un encaje del 30. ¿El encaje de qué si ya lo presté? No puedo cubrir por ese encaje. Tengo que salir a buscar los dólares para autorizarme a comprar dólares, porque los dólares los tengo que salir a buscar. No los tengo. Claro. Es decir, entre todos los quilombos, entre todas las bombas que están, porque acá son varias bombas, no es una bomba, entre todas las bombas, una de las bombas está en manos de estos tenedores de dólares que lo trajeron con el blanqueo del año pasado. Este blanqueo tan exitoso, hoy se le puede se le puede dar la vuelta al gobierno, puede convertirse en el sicario de este sistema. 11 horas, con este mensaje esperanzador vamos a ir a hacer una segunda y última tanda. Estoy liquidado. Una cortita, Adorni anunció que el lunes va a haber cadena nacional a las 9 de la noche. Se toma su tiempo también, ¿no? Para dar una cadena nacional. Hablaremos de esas cosas, porque ahora, después de la pausa, Galaxia Milei con Juan L. y Diego Stulbark. ¿Más me prende la cámara? Espera que voy a buscar la máscara de... Somos Radio AM530. En Avellaneda tu seguridad es nuestra prioridad. Sumamos cámaras y centros de monitoreo. Implementamos un anillo digital de control vehicular. Instalamos 30 puntos seguros y junto a la provincia creamos 4 nuevas bases para la policía bonaerense. Y ahora vamos a crear una fuerza local con 300 efectivos y 30 patrullas. Somos un Estado eficaz que aborda cada problemática con propuestas concretas. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología Turbo Clean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia Turbo Clean. En el CUY estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cuy.edu.ar o llamando al 53 53 3000. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Andrea Recupero está en AM530. Ahora vamos a recibir al senador nacional por Neuquén, de Unión por la Patria, presidente del Instituto Patria, Oscar Parrilli. La macroeconomía es un castillo de naipes que en cualquier momento se le desmorona, y encima de todo esto aparece estos enfrentamientos internos y este espionaje como los audios, porque está claro que son ellos mismos. Creo que lo que está demostrando es que está un gobierno que está agonizando, ¿no? Y que no sabe claramente por dónde disparar, y lo único que hace es inventar mentiras y tratar de echar las culpas, bueno, ya los rusos, los chinos, no sé. A las 18, la vuelta completa en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura.
Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kuznir. Entradas por Alternativa Teatral. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre, siempre. Bueno, el anuncio de la demorada cadena nacional de Javier Milei coincide justo con el inicio de nuestra galaxia Milei, el señor Diego Stulberg, el señor Juan L. González. Es medio raro, ¿no?, que 8 días después de la derrota tome algún tipo de cartas en el asunto, o es lo habitual y habla un poco del momento tan complejo en el que está el gobierno. Hoy teníamos ganas de ir un poco más allá de los resultados y pararnos en lo que pasó el domingo, pararnos en cómo está el gobierno, así que sí, un poco va en esa línea, ¿no? Un gobierno groggy. Ahora te paso la palabra a Diego, pero pensaba el domingo. Cada tanto me vuelve tipo World Flashback, la primera marcha de la Libertad Avanza, que es la razón por la cual yo me engancho con la Libertad Avanza, por la cual después viene el libro, por la cual en un punto llega hasta acá, hasta esta silla, digo, que era un fenómeno muy nuevo, ¿no? Agosto 2021, Barrio de Boedo, toda gente que nunca había hecho política, una fauna llamativa, desde un chico que se había operado la cara para parecerse un elfo, hasta cosplayers, youtubers, gente del mundo militar, defensor de genocidas, de tuiteros, y al frente de un tipo que era un economista de la televisión muy, muy bizarro, y sobre todo un público juvenil, y acá fue lo que más me enganchó a mí, que se bajaba del 126 y del subte, y era un público de trabajadores populares, una cosa muy novedosa. Ahí estaba la gran novedad de este espacio, ¿no? Una derecha, a diferencia de lo que solíamos ver, ya no de 3 apellidos, sino de gente trabajadora común, que en otro momento hubiera estado en el peronismo a la izquierda, ¿no? Esa era la gran novedad. El domingo parece lo que nos venimos a enterar, que ya tuvimos un anticipo en la ciudad de Buenos Aires, donde ahí ya están los datos bien analizados y claramente se puede ver cómo, a diferencia de lo que había pasado en el 21, en esta elección de 23 sacó más votos la Libertad Avanza de Rivadavia al norte. Parecería que lo que vimos el otro día va en esa línea. O sea, un espacio que dejó de hablarle y de incorporar y de representar a los laburantes que en su momento fueron los que le dieron el corazón a este fenómeno, que es algo que uno ve a lo largo y a lo ancho del gobierno, en sus votos, en su discurso y también en la gente que se está quedando afuera del gobierno. Desencantados, ¿no? Un poco el fenómeno que sufrió el mismo Alberto Fernández, ¿no? Del desencanto con lo que se esperaba de un mandatario. Exacto. Lo vimos nosotros de este lado, es algo que por ahí están experimentando hoy los libertarios. A mí me impacta mucho el relato que hace Juan, siempre me impacta porque me pasa exactamente lo contrario que a él y por eso me fascina lo que él cuenta, porque solamente lo puedo entender a través de su mirada. Es decir, cuando leí El Loco, tardíamente, me empecé a enterar cómo habían sido reclutados un conjunto de personajes a los que yo jamás les hubiera prestado atención. Primero porque los hubiera creído inaptos para la materia política. Y segundo porque en términos de mi propia cultura son personajes de tipo repulsivos, en el sentido de que no les veo significación. Porque en términos de enemistad uno está acostumbrado a otro tipo de enemigos en los que uno se siente desafiado en su cultura, en su... En cambio esto era como una cosa demasiado desplazada. Y solamente con la lectura del Loco y una serie de conversaciones con Juan y con otros que empezaron a investigar el asunto muy tardíamente, me di cuenta que había que mirar un poco ahí y preguntarse por qué la derecha argentina había aceptado delegar una parte de la administración de sus intereses en estos personajes.
Me parece que eso es una pregunta que va a atravesar todo el mileísmo. Por ejemplo, en este momento creo que muchos nos preguntamos, bueno, reclutaste estos personajes, se te gastaron rápido, ya no te sirven de manera ostensible. ¿Y ahora qué se hace? Se recurre al personal tradicional, pero ese personal tradicional, digamos, ¿no? Que un poco convive en el gobierno. Tradicional sería Bullrich, sería Caputo, sería la mesa que comentábamos hoy, ¿no? Esa mesa con todos los mismos personajes. Se mezcla todo, ¿no? Pero digo, ¿hay un personal de recambio? Seguramente lo habrá. ¿Cómo se lo instrumentaliza? No lo sé. ¿Cómo se convence a estos personajes que tienen que ocupar otro lugar en la escena? No lo sé. ¿Cómo estos personajes toman conciencia de su propio desgaste? ¿Y cómo vuelven a converger con algún tipo de estado de ánimo colectivo? No lo veo fácil. Entonces uno se pregunta, ¿qué clase de derrota política es esta? Que, como se venía diciendo durante todo el programa, adelantó todos los datos de la crisis. Es decir, la carta geopolítica ya se jugó, la plata norteamericana ya vino, la crisis devaluatoria se acentúa ahora, en fin, todo esto se adelantó. Y creo que una de las cosas que yo sigo preguntándome es cómo es la psicología política de estos personajes, cómo viven estos momentos, porque, digamos, lo pongo en estos términos. Hay un videito que por ahí después pondremos si hay tiempo. Hace una semana yo vi un streaming a Fantino y a Agustín Laje hablando de filosofía en un streaming. Hablando de filosofía, yo diría así de una manera un poco cómica, porque uno dice, no, lo que importa acá es el noúmeno de Kant, y el otro dice, no, lo que es importante es la epogé de Husserl. Y vos te quedás mirando y decís, ¿así habla esta gente? Me fijo cuántas vistas tiene, y tiene 70.000, 80.000 vistas. Entonces, a ver, esta capacidad un poco desquiciada de utilizar los elementos más complejos, más técnicos de la filosofía europea, eso que nosotros no nos permitimos decir en nuestros medios, no nos permitimos nombrar estas cosas, ¿no? Puestas a un segundo de zurdo de mierda te voy a matar, ¿no? Está ahí. Da una idea desquiciado de combate que produjo en un momento determinado una cierta subjetividad juvenil. ¿Eso sigue? Ahí, Diego, creo que dijiste la palabra clave que nos ordena hoy, que es qué clase de derrota fue esta. En el gobierno, en la primera línea del gobierno, hay una fuerte pérdida de espíritu, de mística. Les voy a contar algo que me pasó el lunes que me impresionó muchísimo. Un hombre de Santiago Caputo, con el que yo tenía vínculo en su momento, y pues en el trajín del gobierno nos separó lógicamente, me manda un tuit mío del domingo a la noche, donde todos estaban dando por velado a los Menem y a Sebastián Pareja. Y yo honestamente sin información, pues no estaba en el búnker, digo, ojo porque Milei siempre hace lo que Karina quiere. Y era el domingo a la noche, el lunes a la mañana, la sensación que tenían todos los analistas, incluso el 98% del gobierno, era, va a haber una refundación del gobierno, Santiago Caputo quizás, de hecho se barajaba que tenga un cargo formal, y que suba con gente de él al espacio. Termina no pasando nada. Y fíjese hasta dónde llega, vos me hablás recién no mencionás cómo está la psicología del gobierno, ¿no? Que esta persona que tiene despacho en la Casa Rosada me manda el tweet y me dice, necesito que me expliques por qué pasa esto. Te juro, literal, ¿por qué Karina, por qué Javier no le puede llevar la contra a Karina y por qué Karina se termina imponiendo siempre su visión? Es genial porque, ¿sabes cómo lo escucho? Es como si hubiera una novela que vos vas escribiendo sobre quiénes son los Milei, y uno de los personajes se sale de la novela y te pregunta, Juan, ¿cómo debo interpretar a este personaje que yo conozco mejor que vos en la trama? Pero la trama se me escapa, sos vos el que la conoce. No, la mente me llamó mucho la atención porque yo además la veo de afuera, ¿no? Y si esta persona no la entiende, imagínate cómo se lo voy a explicar yo. Pero ahí pero reconoce que vos tenés una posible lucidez respecto de eso que a él le falta. Sí, que en estas horas, te digo, lo que está empezando a entender el primer anillo del gobierno es que la dependencia emocional y en varias líneas de Karina hacia Javier Milei es mucho mayor de la que ellos mismos creían. Calculo que también hay una idea también de cuando estás ahí en un momento de tanta presión, te querés convencer de que bueno, no es tan grave como vos crees, o que se lo vas a solucionar, o que charlando puede cambiar, y no cambia, ¿no? Te chocás con la pared hasta que terminás en esto, que hoy es la noticia nacional de estos días, que es que el gobierno decidió cambiar para que no cambie nada. Le pusieron una mesa, bueno, vimos los memes, y hay un nivel de preocupación en el gobierno de ver hasta dónde esto está cerrado. Claro que terminan esto, escribiendo a un periodista a ver si se lo puede explicar, algo que no tiene mucha explicación, porque no va en el orden de lo político. Eso me parece que lo que aparece en la superficie, ¿no? Esta cosa no cambiar.
te habla, si querés lo podemos escuchar al gordo Dan, de que hay algo, una crisis, más allá obviamente de la crisis económica, vos perdés por 15 puntos, es porque hay un tema económico que no cierra, pero incluso las propias bases, quienes realmente fueron el corazón de este fenómeno, están como, no saben bien qué los está pasando. Porque además la primera explicación que se intenta en estos casos, y que esto lo hemos visto en el pasado, lo vimos con el macrismo, es que lo más fácil es culpar al resultado electoral de lo que de la final catástrofe económica, ¿no? Que el plan fracasa por culpa de los que votaron mal, como dijo Macri, o porque el peronismo, el fantasma del kirchnerismo y todo esto. Cuando en realidad, ¿no? La en mirada el cariñismo sobrevuela esa idea, ¿eh? No lo dicen así, pero sobrevuela esa idea. Ahora vamos a escuchar a Gordán, pero decíamos, ¿qué clase de derrota fue? Bueno, huelo que incluso para el público más fiel de Milei hay como una pérdida de esperanza, de encanto, y ese es el nivel de impacto. Vamos a ver el video número 2, el del gordo Dan, se queja de lo que está pasando. El Nene Vera, por ejemplo, agarró y publicó el día de los cierres de listas que LLA PBA no paga traidores. Ponelo, está ahí. Burlándose de los chicos. No hablo de mis chicos, mi gente, no hablo de eso, ¿eh? Yo no quiero ser candidato, no quise ser candidato y por ahora es algo que lo tengo completamente descartado. Pero esta gente, lo que se estaba burlando es de los pibes que creen en serio en la causa del presidente Javier Milei, por eso me da bronca. Tenemos explotados los DMs de gente que echaron, de pibes sanos, pibes jóvenes que creen en la causa del presidente Javier Milei, por no someterse, digamos, a los deseos, digamos, o las cuestiones de estos tipos, ¿no? Ahí me dicen, pero cuando salió esa historia no dijiste nada. No dije nada. ¿Sabes por qué? Porque tengo disciplina partidaria. Y porque no quería hacerle espacio, no hacerle daño a este espacio en medio de una campaña electoral. Hoy creo que es pertinente acusar todo lo que nos pareció mal, que se hizo mal, digamos, en la aplastante derrota que sufrimos ayer. Y porque también se llamó la autocrítica. Es simplemente eso, muchachos. Esto probablemente sea la última vez que lo escuchan de mí. No quiero darle de comer más a los cucardos ni nada con esto, pero creo que es importante realizar un diagnóstico certero para poder aplicar el tratamiento que corresponde. Simplemente eso. Y lo digo porque lo que más me importa en la vida es la sagrada causa de la libertad de los argentinos que lleva adelante el presidente Javier Milei, con quien tengo la lealtad más absoluta de todas. Y lo voy a seguir apoyando hasta el final. Es curioso que hable de disciplina partidaria, ¿no? Un referente de quienes llegaron al gobierno con un discurso de antipolítica y de antidisciplina. Partido por excelencia. Claro. ¿No? Yo no quiero reírme de una escena tan dramática de personas que están sufriendo y que están pasando por un mal momento. Lo que pasa es que es tan paródica, cada una de las palabras que utilizan es tan paródica que uno no sabe exactamente cuál es el tono analítico que acá le pido SOS como el funcionario que te llama Juan. ¿Con qué tono debemos hablar de esto? La parodia. No, digamos, disciplina partidaria, como dice acá Eduardo. Bueno, la disciplina partidaria supone una teoría política del partido, la disciplina no es cualquier cosa, supone órganos deliberativos, se supone la construcción de una línea política, se supone una militancia. Cuando todo esto es 2.0, es decir, cuando la militancia es un grupito, digamos, y cuando la disciplina consiste en interpretar a través de un streaming los signos de un dirigente político que a todas luces está chocando el auto ante tus ojos y vos te das cuenta que lo estás haciendo y tramitas eso como disciplina partidaria. Toda la materialidad que supone una organización jerárquica y una elaboración de una línea política y un cuerpo militante que lo sostiene, está al borde de lo que veníamos nombrando como cosplay. Es solamente un comentario al respecto. Es muy difícil no detectar que lo que entró en crisis es lo que el amigo Alejandro Horowitz llama crueldad estratégica. Uno puede decir que la crueldad estratégica
es solo un problema de modales. Uno puede decir que la crueldad estratégica es lo que organiza necesariamente el modo de acumulación y el ajuste que se está llevando adelante. Yo creo que son exactamente las dos cosas. Que una lectura autocrítica, como se está pidiendo, supondría revisar que la política integral del gobierno entra en crisis con esta derrota. Pero si yo esto lo tramito en términos de que el problema fue que Karina, que los Menem, que digamos hay un problema ahí de corruptelas y que hay un problema, digamos, de recurrencia a supuestos viejos métodos y no a nuevos métodos, etcétera. Es muy difícil hacer toda esa lectura recurriendo al lenguaje tradicional del mundo de las izquierdas, del centralismo democrático y la disciplina partidaria, porque esas viejas formas de la política se podían contrastar con objetivos de transformación que se logran o no se logran. Sí, acá es prácticamente una fracción diciendo de la otra, tu marketing es responsable de algo que debería ser producto del balance de una línea política en general. Pero ¿cómo lo ves vos? Un poco a contramano eso. Yo realmente, con las particularidades que tiene esta época acá y este grupo que no tiene el capital para leer o no tiene una praxis política muy clara, dicho eso, y creo que acá está la novedad, estamos hablando de qué clase de derrota política fue esa, eso nos guía. Veo un grupo militante dolido, desilusionado. De hecho, en algunos momentos, estos días estuve escuchando Carajo entero, no sé si es recomendable, pero al borde de las lágrimas. Todos los gustos. Al borde de las lágrimas, el Gordán. Eso no es acting, no es un personaje. Digo, hay es un espíritu que está a punto de quebrarse. En cuanto a la comisión política. Entonces, ¿qué clase de derrota fue? Bueno, si tu principal, digo, porque Gordán no es solo un streamer, es un jaureche del mundo libertario, si querés, del público joven. Pero vos, lo que te pregunto es esto: si cuando vos decís que el Gordán es un jaureche, ¿por dentro te estás riendo o no? No, cero, absolutamente. Pero no. entonces, ¿qué hicimos con jaureche? Bueno, ese para otra galaxia. Yo en el sentido que Twitter para ellos es la unidad básica y el Gordán es su referente político, cultural, estratégico, le copia los modos, la referencia. Es la traslación del mundo analógico al 2.0. Y la pregunta ahí que te digo ¿es un problema que el Gordán se ponga triste y se quiebre? ¿O el problema sería que hay un arsenal, hay unos caños, un instrumento político que es las redes sociales que quedan en desuso? ¿Cuál sería para vos el tema? Bueno, ambos, pero el problema es la razón que lleva al Gordán a quebrarse, y que lo venimos viendo en estos días, que la decisión del gobierno para salir para adelante no es sumar a los... a ver, te lo digo de otra manera. El círculo rojo amigable con Milei, periodístico, Luis Majul, por ejemplo, le decían que tenía que moderarse a Milei. Le estoy diciendo en estos días que deje de ser Milei, básicamente, que deje de insultar, que es amiga, tienda puentes. Bueno, que además creo que está por fuera incluso de su posible control. Ni hablar. No, Milei es como es y no creo que pueda tener una voluntad, una decisión de decir voy a ser moderado o de otra manera. Sobre todo si cree que el fenómeno está hecho de ese tipo de intervenciones, ¿no? Claro, exacto, eso. Claro. Digo, recontra, Eduardo, que no podría, aún si quisiera, pero estarías entregando tu principal bandera. Digo, claro. Llegó, por eso si se convierte en casta, en términos del propio Milei, bueno, sos uno más de los políticos tradicionales. Entonces, ahí está la base, digo, de esta contradicción que vimos todos en el discurso del domingo, de decir la autocrítica, que ahí es donde se vuelve medio abstracto el concepto de autocrítica que tira el Gordán. Hay que hacer autocrítica. El presidente está diciendo autocrítica, pero no me muevo un centímetro del rumbo. Entonces me parece que ahí está encajonado en un lugar de difícil resolución. Entonces, eso estaría dado porque hay un cálculo silenciado, todavía no del todo dicho, y es que una victoria del peronismo en la provincia de Buenos Aires podría despertar en octubre una contrarreacción más parecida a lo que fue el balotaje del 23, es decir, que hay un 40-50% que no votó, que no se organizó, pero que a nivel nacional sí respondería. Es decir, profundizar el rumbo es volver a llamar a esa mayoría electoral. Ahí te vamos a qué clase de derrota fue una vez más, ¿no? Porque esto de que se haya roto el espíritu va en esa línea. Digo, hubo 5 millones de personas que no fueron a votar. Suele haber 3, digo, hay que tener cuidado con la abstención. Fue de 40%, suele haber 30, 32, o sea, tenés un 8%, un palo y medio de votantes para ir a buscar. Podrías ir a buscarlos. Falta un mes y medio, digo, hay tiempo, pero fíjate cómo está el gobierno, donde parece muy lejos de ir a buscar a esos votantes de nuevo. Entonces, ¿qué clase de derrota fue? Parecería, hay que ver de nuevo cuando estén los datos finos, las mesa por mesa, que perdiste a tu votante popular, trabajador histórico.
fue una derrota que lo tenés a los principales referentes quebrados, fue una derrota que ya viene de antes, ¿no? El discurso. De repente pasaste a ser un revolucionario, outsider, libertario, que venía a romper todo, a un señor enojado que dice cuca, cuca, cuca en todos lados. Fotosensible, además. Y que la última te pasó, Diego. Está crujiendo el método armado político del gobierno, que además se profundiza, esta idea de una interna interminable entre Carina y Caputo, donde el presidente nunca interviene y deja hacer, y esto sucede, pasa el tiempo y no cambia nada. En estos días se materializó obscenamente, donde la solución a esta interna fue sentarnos sumando a 3 personas, pero no cambió. O sea, hay algo muy de fondo de método político que no es solo praxis de cómo se llenan la rosada. Eso se trasladan que te peleaste con los gobernadores, perdiste los votos en el Congreso y estás perdiendo votaciones hace 2 meses. Hay un tema estructural ahí. Sí, quizás me acuerdo un discurso que había hecho Agustín Laje en la Fundación Faro, donde él decía algo así como: estamos en el lugar correcto, en una coyuntura muy abierta y tenemos poco tiempo. Este es el momento como de hacer el gol, digamos, ¿no? De asegurarnos un poco que el proceso, la dirección del proceso. Quizás tenía demasiada razón Laje, en el sentido de que no había nada conquistado, no había nada ganado, este proceso es muy abierto y las mismas retóricas que sirvieron para ganar en el 23, en la actual circunstancia política, ya no sirven para controlar el proceso político. Y el tiempo un poco para ese tipo de narrativas empieza a acabarse en sentido de una no adecuación correcta. Esto que decís vos, el gobierno no está en condiciones de llamar. Si esto fuera así, hay una suerte de rápida anacronización de este tipo de figuras, ¿no? Entonces, un poco la pregunta que me hago es: ¿qué pasará con esta lectura? Laje dijo estos días en su lectura autocrítica que nuestro núcleo se permanece, pero el viejo voto del PRO que se sumó en la segunda vuelta se disolvió. Pero la lectura que haces vos, que se parece más a la que haría yo, es exactamente al revés. Hace un voto antiperonista conservador que se quedó, y fue aquel voto más juvenil, incluso proveniente del trabajo precario, el que no fue a votar. Que es un poco lo que según lo que yo vengo hablando con compañeras y compañeros que conocen mundo de los barrios, confirman. Es bastante interesante entonces, porque lo que se arruina en este pasaje era la tesis del Laje de que acá se podía constituir una expresión neoliberal, neofascista de trabajadores. Y lo que aparece simplemente es vuelvo con esto, un personal cada vez más degradado para el viejo antiperonismo. No es la misma escena una que la otra. Una conversión en macrismo lumpenizado. Exacto. Además, el tema de la marcha de la economía es central en todo esto, porque ya sabemos, y lo hemos comprobado a lo largo de la historia, en la Argentina pueden suceder un montón de cosas en el plano político. Que son tolerables para las mayorías, cuando las mayorías o tienen guita en el bolsillo, tienen la ilusión de una guita en el bolsillo, como en los dorados años del 1-1. Cuando eso se termina, toda tu argumentación y todos tus intentos de ir a buscar de vuelta se vacía. Chocan con una pared. Sí. Chocan con la pared de la persona que no tiene guita, no llega a fin de mes, no puede alimentar a su familia, come una vez al día con suerte. Ahí se te terminan todos los argumentos. Exacto. Quieren que escuchemos a Laje haciendo autocrítica, un poco la idea acá de Galaxia Milés, como hace Laje y algunos de ese mundo, de incorporar esas voces, ¿no? Así que escuchemos, si quieren, es el video número 1, Laje dando su visión de por qué se perdió en Buenos Aires. Se perdió una batalla con la música y laburo en una oficina. ¿Esa batalla era importante? Era importante. No me rompo la cabeza todos los fines de semana, soy un pibe ahora, sano. Ahora, octubre todo es bien, crucial. Físicamente estoy desde bien. el punto de vista político e institucional. Familiar. Se nos metió un audio en el medio. Hubieron dos voces. La estación terrena Balcarce, mucha nube baja. Era alguien que decía soy un pibe normal, ¿no? Soy un pibe normal. No era Milei. Lo echaron de inmediato. La segunda voz. Vos lo escuchaste, Diego, a Laje. Sí. Contabas que él iba en esa línea de perdimos al votante del PRO, si se quiere. Exactamente. Nuestro núcleo duro estaría consolidado. Creo que tiembla un poco esa posición, ¿no? Porque toda esta retórica, incluso profesoral, ¿no? De formación, de reclutar cuadros y formar, digamos así, en velocidad un personal medio fascismo 2.0 para gestionar el capitalismo argentino, puede estar crujiendo, puede no haber sido tan profundo como en algún momento temimos, pero es una pregunta que no está respondida. Es una pregunta que todavía queda abierta, ¿no? Es una tesis que tiene el gobierno, yo creo que les queda muy cómodo, la idea de perdimos al voto macrista, al nonio republicano, dirían, porque el subtexto de eso es: Milei deja de insultar
lo llaman Macri y recuperamos ese voto, o sea, como algo del orden lo simbólico, ¿no? En cambio, si fuera, como efectivamente pensamos, que estás perdiendo al corazón del fenómeno, al trabajador joven, es más estructural, pues es un tema de la economía. Mira, yo ayer hablé por teléfono con Matías Mora Cáceres, que es un politólogo que vive en Villa Fiorito, que estuvo en un Galaxia Milei con nosotros. Arrasó el peronismo en Fiorito. Bueno, lo que él me decía era, yo le preguntaba, ¿tus amigos que votan y fiscalizan para Milei fueron a votarlo, fueron a apoyarlo? Y él me decía, no, mayoritariamente no fueron a votar. Y yo les preguntaba, ¿no? A Matías, espero que esto, él me dijo, podemos seguir charlando de esto, ¿no? Pero me daba esta lectura. Yo creo que si el gobierno retomara el streaming, retomara la red, retomara una conversación más activa hacia gente joven y no cometiera el conjunto de errores que está haciendo y lograse mantener un poquito la economía, quizás volvería a entusiasmarse. Lo que pasa que lo que estamos diciendo es que lo que el gobierno podría tener es lo que en este momento no tiene. Es decir, lo que decíamos, no tiene cómo volver a hacer ese llamado, en parte por la economía, en parte por su propia descomposición, en parte por la calidad de su personal político, ¿no? Preguntas y respuestas que seguiremos analizando, no, pero ya son las 12:01. Silvio, tenemos nuevas Galaxias Milei por venir. La historia es muy dinámica, ¿no? Así es. Rápidamente se van modificando. Muchas gracias, Diego. Eduardo, gracias a vos. Muchas gracias. Juan, gracias por dejarme participar de esto. Sí, claro, siempre invitado. Que es la primera vez que lo experimento. A todos ustedes, muchas gracias. ¿Qué pasa, Silvio? Sí, decile que venga. Ahí está. Silvio Soler en la operación técnica y puesta al aire, en la coordinación Ariel Pinus, Lucas Román en la producción, en las redes Manon Sanseverino, Alan Martínez y Vicente Castro, la producción audiovisual Mora Ursagasti, ustedes lo pudieron apreciar hoy que prendimos las cámaras, y en el streaming el señor Leandro Deza. Esto ha sido siempre eso, y quédense ahí porque ya llega Felicitas Buenavita en la tarde de la AM530. Nosotros nos reencontramos mañana a las 10 de la mañana aquí en la 530, en la radio de las Madres de Plaza de Mayo, el pecho henchido de orgullo para una nueva edición en este dinámico, lisérgico país llamado República Argentina, siendo siempre soy. Muchas gracias, hasta mañana.